La clase de hoy vamos a estar estudiando el tema bienaventurados los mansos. Mateo 5:5 luego dice, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Jesús sube al sermón del monte, eso lo hemos visto, abre su boca con sus discípulos enfrente, le empieza a hablar a ellos, también con el objetivo de que las multitudes oigan. Él está tratando de responder esta pregunta que hay en la mente: ¿cómo llegar a ser feliz? ¿Cómo alcanzar el estado de Macarios, de bienaventurado? Y él empieza diciendo, el primer paso es ser pobres en espíritu. Eso les da entrada al reino, reconocer su carencia espiritual, su necesidad de Dios. Segundo paso es llorar. Llorar su dolor, llorar su pecado, llorar su condición, pero llorar un llanto que los acerque a Dios y que les permita recibir el consuelo de Dios. Pero en esa secuencia, luego de ser pobre en espíritu y de llorar, pasa a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Esa mansedumbre es algo que se genera de la pobreza en espíritu y del llanto, y es una manera de rendición, de humildad. Lo vamos a ir comprendiendo más en el desarrollo del tema, pero la palabra en el griego es praus. Se puede traducir manso, humilde, apacible, pero generalmente está traducida manso. Algunas versiones traducen esta bienaventuranza como bienaventurados los humildes. Yo estuve tentado a usarlo, pero al analizar el griego realmente no es exactamente lo mismo. No tiene como que la misma base o el mismo significado, el mismo tono. Realmente como praus, como manso, está usado solamente como adjetivo 3 veces en el Nuevo Testamento, pero el sustantivo que se traduce mansedumbre aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos 14 veces la mención de esta palabra praus como adjetivo y prautes como sustantivo, y eso nos da una idea. Y en la Septuaginta también lo vemos usado en los Salmos, y la vemos usada esta palabra en varios pasajes. Entonces eso nos permite analizar a qué se está refiriendo. Vamos a ver 3 puntos generales en esta noche. Lo primero es lo que no es ser manso, porque es importante entender. A veces la manera de entender algo es qué no es eso. Luego vamos a ver cómo describe la escritura el que es manso, y luego vamos a ver cómo se comporta un manso al ser atacado. Algo bien interesante es que de las 3 veces que se aplica el adjetivo en el Nuevo Testamento, 2 veces se aplica a Jesús. Jesús en Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso. De hecho, es la primera descripción que él da de sí mismo. Luego en Mateo 21:5 dice, tu rey viene a ti manso, sentado sobre un pollino, y se está nuevamente refiriendo a Jesús, que siendo rey se caracteriza por su mansedumbre. La otra palabra es en 1 Pedro 3:4, que habla de un adorno incorruptible, de un espíritu manso, hablando de las mujeres, pero como sustantivo. Uno de los pasajes más importantes donde aparece es en Gálatas 5:23, donde Pablo está mostrando las expresiones del fruto del espíritu, y está diciendo una de las expresiones es mansedumbre. Lo primero que tenemos que ver, el primer punto que quiero apuntalar, es lo que no es ser manso. En primer lugar, ser manso no es ser un cero a la izquierda. Un manso no es alguien de carácter débil o pasivo que a causa de su timidez, de su cobardía o de sus inseguridades no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad y de la justicia. Ser manso no es ser una persona servil o voluble, que busca siempre complacer a los demás, lo que en inglés sería un pushover. No es alguien que se deja llevar por todo viento de doctrina. Ser manso no es alguien que cambia de creencia según las opiniones de los que le rodean, o que no sabe mantener convicciones firmes. Ser manso no es ser débil, no es ser simple o ingenuo.
Ser manso se ha asociado a la cobardía o a la falta de convicciones, pero de acuerdo a las escrituras no es eso. En nuestro español a veces lo diferenciamos, pero en realidad lo que la gente hace es para decir no voy a ser manso, porque dice no, es que es diferente ser menso que ser manso, pero generalmente lo hacen, generalmente es una expresión que sale desde la falta de mansedumbre, desde la falta de humildad, desde el deseo de la falta de sabiduría y desde la falta de carácter. Tampoco es eso, tampoco es, obviamente no es ser débil, obviamente no es carecer de inteligencia, pero tampoco es tener un orgullo que diga, no, yo no soy un tonto, yo no soy un menso, pero sí soy manso atacando. Eso tampoco es mansedumbre. En primer lugar, sabiendo que es un fruto del Espíritu Santo, en segunda de Timoteo 1:7, Pablo nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si el espíritu que nos fue dado no es de cobardía, ahí queda claro que la mansedumbre no es una manifestación ni de temor, ni de cobardía, ni de inseguridad, ni de debilidad. No es esa la mansedumbre, pero tampoco es una imposición, tampoco es ser airado, tampoco es imponerse, tampoco es, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vea que claramente dice no debe ser contencioso. El manso no es el que está buscando atacar ni contradecir en las redes sociales o en las discusiones o cuando se relaciona con otras personas. Una de las cosas que caracteriza al manso es que es sufrido, de alguna manera tiene un nivel de soportar el sufrimiento, sabe cuándo es mejor soportar digamos una ofensa. Si le hacen una ofensa personal, la sufre. Pero si atacan la verdad, dice que con mansedumbre debe corregir a los que se oponen. Este pasaje nos muestra claramente que la mansedumbre corrige, la mansedumbre sabe corregir. La mansedumbre, el manso, no es alguien que tolera, no es alguien que dice sí a todo, no es alguien que se deja manipular, sino que tiene la capacidad de distinguir cuándo es verdadero y cuándo no es verdadero. No es alguien que ignora la verdad, tampoco impone su verdad, sino que expone la verdad de Dios con argumentos sólidos desde un carácter o desde una actitud amable. Entonces, lo primero que tenemos que debe de quedar claro en nuestros corazones es que ser manso no es no contender o no contradecir, pero tampoco es ser contencioso. Ser manso no es ninguna de esas dos cosas. Ser manso es tener una amabilidad, pero también tener una convicción de la verdad para exponerla con argumentos. Vayamos a Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Hay alguien sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. Demuéstrelo por la buena conducta en sabia mansedumbre. La mansedumbre bíblica no es falta de inteligencia ni de sabiduría, sino que por el contrario, la mansedumbre bíblica únicamente puede ser practicada por alguien verdaderamente sabio y entendido. Hermanos, mansedumbre no es debilidad de carácter, sino es una fortaleza de carácter que le permite al manso no devolver mal por mal, sino responder con una sabiduría. La mansedumbre es analizar cuál es el mejor bien que va a refrenar el mal. A veces, para refrenar el mal, la mejor respuesta, la respuesta más sabia es silencio. Y a veces el manso es el que calla
ante un ataque. Pero a veces, en otras ocasiones, el manso es el que sabe que aquí no toca hacer silencio, aquí toca corregir, aquí toca defender la verdad. Entonces muestra su sabiduría dando una respuesta que de alguna manera no haga prevalecer la mentira de aquel que atacó. Eso igual lo vamos a amarrar al final, pero es importante empezar diciendo que no es debilidad, ni cobardía, ni inseguridad. ¿Qué podemos decir entonces bíblicamente del que es manso? ¿Cómo describe la Biblia al que es manso? Yo quiero mostrar que la Biblia describe al manso de tres maneras: en su relación con Dios, en su relación consigo mismo y en su relación con los demás. En su relación con Dios, el manso es el que se somete a la voluntad de Dios. En su relación consigo mismo, el manso es el que tiene una correcta visión de sí mismo, y en su relación a los demás es el que valora también a los demás y los ve con gentileza, los trata con gentileza y amabilidad. Esto lo vamos a ver en varios pasajes, pero lo primero es que el manso, aquí estamos hablando, las primeras bienaventuranzas nos hablan de la relación que tenemos con Dios. En relación con Dios, Dios le pertenece todo, lo verdadero, lo espiritual, lo valioso, lo eterno. Nosotros estamos carentes, somos pobres en espíritu. En relación con Dios, lloramos nuestra condición, nuestra lejanía de Él, nuestra caída, nuestra separación de su gloria, pero seremos consolados porque seremos reconciliados con Él. En nuestra relación con Dios somos mansos. Hay una sucesión en las bienaventuranzas del reconocimiento de la pobreza espiritual, se pasa al llanto por la pecaminosidad propia y la vulnerabilidad, y del llanto pasamos al sometimiento a Dios, a humillarnos ante Dios. Entendemos que el verdadero lugar del hombre está bajo el señorío de Dios. Sin embargo, vemos constantemente que el hombre está dispuesto a admitir casi cualquier esclavitud con tal de no tener que someterse a la voluntad de su único Señor legítimo. Muchas veces somos como el potro salvaje que no resistimos a ser domados por Dios. Vayamos aquí a Santiago 4, del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago empieza diciendo: sométanse a Dios. Eso es, sean mansos, déjense domar por Dios, no sean altivos ante Él, porque Él resiste a los altivos, a los soberbios. En su relación con Dios, sométanse a Dios. De ahí recuerda la primera y la segunda bienaventuranza: limpien sus manos, pecadores, lloren, aflíjanse. Eso nos recuerda a la bienaventuranza anterior, el llorar, que se convertirá en alegría. Pero luego el verso 10 trae a colación esta bienaventuranza, y de una manera diferente, que ya dijo someterse a Dios, aquí dice humíense la presencia del Señor. Es exactamente lo mismo. Reconozcan su bajeza y reconozcan la grandeza del Señor. Es algo interesante porque para Aristóteles la virtud de la mansedumbre era un término medio entre dos extremos. La mansedumbre era el término entre la excesiva ira y la excesiva flema o pasividad. Aristóteles dijo que mansedumbre era el secreto de la ecuanimidad y la compostura. Podría decirse que es el que nunca se aira a destiempo, pero que tampoco deja de airarse por las cosas que son importantes y que lo merecen. Realmente, en el uso, él lo utilizaba, que tiene el uso de mistis en latín, y no solamente él, sino generalmente uno de los mayores usos que se le ha dado a esta palabra es refiriéndose a un animal que era indomable y que ahora ha sido domado. Un caballo que una vez fue salvaje, pero que ahora es obediente al bocado y a la brida.
un caballo que entendió que su mejor condición, que su mejor futuro está en dejarse conducir, guiar, alimentar, cuidar por su jinete, por su amo. Él comprendió que ha ganado más dejándose cuidar y sirviendo a su amo que viviendo a expensas de su propia fuerza o de su propia habilidad como salvaje. Él tiene un mejor alimento ahora, tiene un mejor brillo, están cuidando mejor su pelaje y él está participando con su dueño de lugares a los que él no hubiera podido acceder por sí mismo, de batallas, de victorias. Entonces, de alguna manera, aunque obviamente esto es algo metafórico, uno de los mejores ejemplos para entender la mansedumbre es eso. Hay una docilidad, pero es una docilidad aprendida que no implica la negación de la fuerza. Es una docilidad detrás de la cual está la fuerza del acero. El caballo sigue siendo fuerte, aún más quizá el caballo sigue teniendo una gran capacidad, solo que su capacidad, su salvajismo, su fuerza ahora está bajo control. Y de alguna manera el hombre manso, vuelvo a la carga, no es el débil, sino el que ha puesto su arranque bajo control. No es una docilidad pusilánime, débil, una ternura sentimentaloide, un quietismo pasivo. No, 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 es una fuerza bajo control. Sería pero también estaríamos equivocados si creemos que el hombre puede dominar sus pasiones. Sabemos que no tenemos la capacidad de dominar nuestras pasiones. Pablo, cuando habla de lo que hace, pero no quiere hacer, termina concluyendo: hay una ley que me lleva cautivo. Mis pasiones llegan a ser más fuerte que yo. Al final de Romanos 7, soy un hombre miserable, pero inmediatamente pasa a Romanos 8 y dice: pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la única manera de que el pecado no me domine. Entonces, ¿cuál es la única manera de dominar la fuerza, de someter la fuerza y de usarla para servir a Dios? Dejar que Dios nos domine, someternos a la voluntad de Dios. No podemos pretender ser nuestros propios jinetes porque no vamos a poder dominar nuestras pasiones, pero si nos sometemos a Dios, si nos humillamos a Dios, entonces Dios usará lo que Él mismo nos dio como capacidades y habilidades para su gloria y para nuestro bienestar. Vayamos al Salmo 25, 9 y 10. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Vemos que Dios está enseñando, pero los que ven, hay alguien que está corriendo, pero si está siendo enseñado por Jehová, es un manso que está corriendo a donde Dios lo está llevando. Dios va a enseñar a los mansos su carrera, su camino, su senda. El Nuevo Testamento usa mucho esta imagen de debemos de correr la carrera que tenemos por delante. Hay un premio que alcanzar, pero la única manera de ganar ese premio es si dejamos que Dios nos enseñe la carrera, si dejamos que Dios guíe nuestro camino, si dejamos que Él monte sobre nuestros lomos en un sentido metafórico. ¿Por qué? Porque todas sus sendas son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, para los que se someten a sus mandamientos, para los que lo ven como rey, para los que lo abrazan como Dios, para los que conocen al Dios que ha dado testimonio de sí mismo y que tiene un derecho sobre mí, porque Él me crió, porque Él me salvó, porque Él me redimió, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Rey, porque Él me dio entrada a su reino, pero Él es el Rey, yo soy su súbdito. Entonces, esa es la mansedumbre. La mansedumbre es el someterme a Dios. El manso no es el débil, sino es el que somete su fuerza al gobierno de Dios.
David Burr comenta, la persona domada por Dios tiene tanta iniciativa, creatividad, energía y fuerza de voluntad como antes, quizá más, porque el someterse a la voluntad de Dios le da aún más vigor, fuerza y resistencia, pero hay una diferencia. Mientras antes su fuerza, su creatividad, su energía estaban sujetas a sus propios apetitos y pasiones egocéntricas, ahora están puestas al servicio de Dios y de la justicia. El manso, por lo tanto, es una persona que ya no se opone al señorío de Dios, sino que es dócil y se somete gozosamente a su gobierno y se entrega a su servicio. Negativamente, la conversión implica el quebrantamiento y el repudio del pecado. Positivamente significa volver a Dios y a dejarse gobernar por su voluntad. Hermanos, un manso es el que ha entendido que la manera de que le vaya mejor en la vida y que la única manera de encontrar la verdadera felicidad es dejarse gobernar por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que más nos conviene. Vayamos a Mateo 11:29. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Jesús está diciendo, yo soy manso y humilde. Yo soy manso. Vamos a ver por qué Él es manso. Porque Él está sometido a la voluntad de su Padre. En varias ocasiones Él dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Igual lo vamos a leer. Pero el punto es que Él nos está llamando a aprender de Él. Yo soy manso y ustedes lleven mi yugo sobre vosotros. Como quien dice, déjense montar por mí, déjense dirigir por mí, déjense guiar por mí. Tómenme como su rey. Ese es el llamado. El discípulo manso es el que aprende de su rey, el que se somete a su rey, el que obedece a su rey. Y Jesús es el ejemplo máximo de la mansedumbre, pues se sometió y obedeció radicalmente al Padre. Vayamos a Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Tenía un deseo, pero lo sometió a la voluntad del Padre. Él llegaba delante de Dios, Señor, ¿es esto posible? Pero no quiero yo ser gobernado por lo que yo creo que es lo mejor. Tú sabes lo que es lo mejor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como tú has decidido. Soy manso en mi relación contigo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino como manso a la tierra. Él es el máximo ejemplo de mansedumbre. ¿Por qué? Porque él no vino para hacer su propia voluntad. Él no decía lo que él se le ocurría. Él no hacía lo que él se le ocurría. Él no sanaba al que él miraba mejor, sino que él claramente dice, todo lo que el Padre me dice que diga, eso es lo que yo digo. Todo lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Él tenía una comunicación constante con su Padre, donde paso a paso, momento a momento, decisión a decisión, él se estaba dejando guiar y él se estaba sometiendo a la voluntad del Padre, que obviamente estaba unida a la de él, pero había en su manifestación aquí en la tierra había un sometimiento. Entonces, es bien interesante porque la paradoja de la declaración de Jesús se ve en este contraste de lo que el mundo ve como dichosos, los astutos, los ricos, los poderosos. Parece que ellos van a dominar la tierra, pero Jesús dice, no. Los que van a heredar la tierra son los mansos, son los que se someten a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia la tierra es de Dios y se la va a dar a quienes se sometan a su voluntad. Vayamos a Santiago 1:21 y 22. Por eso, dejad toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodea, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto a cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice,
se están engañando a sí mismos. En la versión 60, en la segunda parte del verso 21, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y en el verso 22 explica lo que eso significa, no solamente para oírla, sino para obedecerla. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre es oír la palabra con la disposición a obedecerla, a someterme lo que Dios está diciendo. Hermanos, debemos de aprender a oír la palabra de Dios, a oír la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, nuestra lectura de la palabra, no como la lectura de un libro más, sino como la voz misma de Dios, de nuestro Rey, dándonos instrucciones que debemos de obedecer. La palabra de Dios no está para ser solamente analizada, no está solamente para ser discutida, no está solamente para hacer libros, para hacer doctrinas. No, no, no. La palabra de Dios fue dejada para ser obedecida, para ser practicada, para someternos a ella. Cuando oímos un mensaje debemos de reconocer que detrás del predicador o del maestro, Dios nos está dando instrucciones, Dios nos está llamando a la obediencia y debemos de procurar ser hacedores de esa palabra. Eso es ser manso. Ser manso no tiene nada que ver con debilidad, sino tiene que ver con la disposición de decir, tengo un rey, tengo un Dios, tengo un gobernante. Y seguir sus órdenes, practicar su palabra, obedecer su palabra es lo que más me conviene. Es lo que más me enriquece, es donde está mi mayor bienestar. En Isaías 26, del 1 al 6, Isaías profetiza sobre los últimos días y él dice, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación ha puesto Dios por muros y ante muros. Alcen las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos, porque él derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad exaltada, los humilló hasta la tierra, los derribó hasta el polvo. Pero el verso 6 llama mi atención porque dice, la hollará pie los pies del manso. En la Septuaginta la palabra praus de Mateo 5:5 es la misma aquí, los pasos de los menesterosos. ¿Qué está diciendo Dios? Que en el tiempo de la salvación, la gente justa que va a entrar son los mansos, que son los que guardan las verdades, son los que su pensamiento persevera en Jehová y eso les trae completa paz, son los que confían en Jehová. Hermanos, la confianza en Jehová está ligada a obedecer a Dios. Nadie que diga que confía en Jehová puede ser verdad y no obedecerle, porque nosotros obedecemos a alguien cuando confiamos. De hecho, cuando alguien te dice algo y tú confías en esa persona, tú sigues sus instrucciones porque sabes que él sabe lo que te está diciendo. Pero cuando alguien te dice algo y tú le dices, sí, confío en ti, pero después dudas y dices, no, yo no creo que esa sea la mejor manera, en realidad no confías en él, en realidad confías más en ti mismo o confías más en alguien que puso en duda lo que la persona en quien dijiste que confiabas te estaba diciendo. Entonces, ¿quién es un manso? Alguien que ha puesto totalmente su confianza en Dios. Alguien que guarda su verdad, alguien cuyo pensamiento persevera en la palabra de Dios. Y tiene una paz en obedecer la palabra que va a pisotear las ruinas, que va a pisotear el lugar de los que se exaltaban a sí mismos. Entonces, en relación con Dios nos debe quedar muy claro de que el manso es el que se somete a la voluntad de Dios. Pero veamos cómo es el manso en su relación consigo mismo. El manso en su relación consigo mismo se da en la persona que no piensa más alto de sí mismo que de lo que debe pensar.
Es la consecuencia lógica de su reconocimiento de su miseria ante Dios, de haber sido convencido por el Espíritu Santo de su pecado y quebrantado por las denuncias del Evangelio. Alguien que realmente se ha convertido a Dios manifestará las marcas del quebrantamiento que lo marcó cuando le fue revelada su pobreza espiritual y cuando vino ese dolor que se manifestó en llanto. Ya no puede seguir en su orgullo. Ahora es manso y humilde hacia Dios y eso le hace verse diferente a sí mismo. Vayamos aquí a Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Veamos la actitud de María. María hacia Dios le dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto me va a traer vituperios, esto me va a traer ataque, no sé si José me va a dejar, no sé qué va a pasar, pero yo me someto a tu voluntad. María es una de las mejores ejemplos de mansedumbre en la Escritura, pero ¿cómo se ve ella a sí misma? Yo soy la sierva del Señor. Ella no se miraba como la elegida, ella no se miraba como la favorecida. El ángel le dijo que era la favorecida, pero el concepto que ella tenía de sí misma es: yo soy una sierva, yo soy una esclava. La palabra ahí es la misma. Yo debo obediencia, yo debo sometimiento, yo debo sumisión a mi Señor. Que se haga conmigo conforme a la palabra del Señor. Una persona que nunca pensó en discutir con Dios y con su voluntad, que estaba convencida que la voluntad de Dios era algo a lo que ella se debía someter. Sigamos ahí en Lucas 1, del 46 al 52. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Miren cómo María entendió antes de que Jesús lo dijera en el Sermón del Monte. Ella ya había recibido el entendimiento de que bienaventurados eran los mansos. Ella se ve a sí misma y dice: yo no me voy a engrandecer a mí misma. Mi alma va a engrandecer al Señor. El Señor es el grande, no yo. Y mi espíritu se va a regocijar no en ser favorecida ni elegida, sino en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque lo que Él vio en mí es que yo he visto, me he considerado a mí misma, y mi apreciación de mí misma es mi bajeza, es mi humilde condición. Ella se miraba a sí misma y ella solo miraba su pequeñez ante Dios. Ella se miraba a sí misma y ella solo se miraba digna de obedecer, de someterse al Señor, al Rey. Y entonces ella entiende que esa es la razón por la que la van a llamar bienaventurada, por su mansedumbre. Y al final ella dice: no solo yo, Dios va a quitar a los poderosos de sus tronos y va a exaltar a los humildes, va a exaltar a los mansos, va a exaltar a los que lo han exaltado primero a él, a los que se han sometido primero a su voluntad. Entonces hay una visión hacia Dios como rey que le hace al mismo tiempo verse a sí misma como sierva, verse a sí misma en una condición de bajeza, verse a sí misma en una condición donde Dios la está exaltando porque se ha dejado domar por él.
Vayamos a Lucas 11, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estamos hablando de bienaventuranzas. Viene una mujer y le dice: bienaventurada tu madre. Y Jesús le dice: sí, pero no solo ella. Si ella es bienaventurada, es porque ella oyó la palabra de Dios y decidió obedecerla. La bienaventuranza no es exclusiva de María. La bienaventuranza, Jesús la amplía y dice: la bienaventuranza es para los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, se someten a ella, para los mansos. Entonces vemos cómo son personas que se ven a sí mismas con la necesidad de guardar, de obedecer la palabra de Dios cuando llega a sus oídos. Pasemos a Juan 13, 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una necesidad de reconocer que somos siervos. Hay una necesidad de vernos a nosotros mismos como enviados. Van a ser felices, van a ser bienaventurados, van a encontrar la verdadera felicidad si aprenden a verse a sí mismos, no como señores, no como independientes, no como libres, como siervos, como enviados, como llamados, como hijos. Eso es mansedumbre. Que yo veo a Dios como mi rey, pero me veo a mí mismo como su siervo, como su enviado, como su hijo. Eso, dice Jesús, si lo entienden, los va a llevar a la felicidad. Pasemos a Tito 3, del 2 al 5. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pablo dice: mostremos toda mansedumbre para con los hombres, pero ¿de dónde viene esa mansedumbre? Y el por qué, la explicación. ¿Qué nos ayuda a crecer en mansedumbre? Recordar que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Recordar que si somos salvos es porque se manifestó la bondad de Dios. Recordar que no fuimos salvos por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El doctor Martin Lloyd-Jones escribe que la mansedumbre denota una actitud tierna y amable hacia con otros, que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Hermanos, ser manso es recordar que fuimos salvos por gracia. Ser manso es recordar que a los pies de la cruz todos estábamos perdidos y que Cristo nos salvó a todos por igual y nos dio a todos el mismo valor y la misma dignidad. Ser manso es recordar de que fuimos ingresados a un reino, pero que somos súbditos de ese rey, aunque también somos hijos, aunque también somos hermanos, pero eso no quita que seamos súbditos. Ser mansos viene de recordar nuestra condición, que estábamos perdidos, que estábamos destinados a la muerte, que estábamos destinados quizá a morir de hambre, que aunque había fuerza, que aunque había energía, en realidad esa energía solo nos estaba conduciendo más a la muerte porque éramos esclavos del pecado y usábamos nuestra fuerza para nuestros propios deseos egoístas que solo nos conducían a la muerte. En tercer lugar, el manso, y aquí obviamente todo está conectado, pero el manso en su relación con los demás
ve a los demás con gentileza. La mansedumbre, como se basa en la confianza en Dios, produce una sencillez de corazón y participa de la paciencia, de la renuncia a derechos personales, rechaza la agresión y la violencia, la modestia, la búsqueda del bien ajeno, se vuelve mayor que el del interés egoísta. La mansedumbre se caracteriza por amabilidad y afabilidad. No busca la venganza, sino que acepta aún la injuria y el defraude propio cuando no está poniendo en riesgo la verdad. O sea, ser manso es dar de gracia, es actuar de gracia, es entender la gracia. Vamos aquí a Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Tu rey viene a ti, pero no viene para imponerte, no viene para esclavizarte, no viene con ira, no viene para atemorizarte, no viene para manipularte, viene dotado de salvación, manso, manso, viene para salvar. Y la mansedumbre, Jesús en su relación con otros nunca la usó para atemorizar, nunca la usó para humillar, nunca la usó para atacar. Y es lo mismo nosotros. La mansedumbre nunca nos va a llevar ni a atacar, ni a humillar, ni a atemorizar. Nos va a llevar a salvar, a ayudar. Vayamos a Gálatas 6:2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno falla, ustedes que han crecido en mansedumbre, que son mansos, mírense primero a sí mismos y luego desde el entendimiento de su falibilidad, comprendan y lleven la carga del hermano y cumplan así la ley de Cristo. Hermanos, si se nos demanda ser amables con nuestros enemigos, ¿cuánto más debemos ser cuidadosos de ser gentiles y amorosos con aquellos que son partes de nuestro mismo rebaño, cuyas heridas de aflicción están abiertas y sangrando? No debemos de atacar a los que han fallado, sino restaurarles. Efesios 4:2, Pablo, hablando de las relaciones entre creyentes, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. El doctor Martin Lloyd-Jones escribe: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otro. El verdaderamente manso vive sorprendido de que Dios y de los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan, siendo tan pecador como es. Esto lo vuelve gentil, manso, sensible, paciente en sus relaciones con los demás. Y si alguien lo trata más, no se molesta, porque conoce sus defectos, conoce su poco valor y conoce que quien le da valor es Dios. Es algo interesante, el Salmo 34, el salmista empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Pero luego dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué van a oír los mansos y se van a alegrar? Cómo el salmista engrandece y bendice a Jehová. Entonces él viene y juntamente con los mansos les dice: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, ¿quiénes? Él y los mansos fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El manso se alegra del que está buscando a Jehová, bendiciendo a Jehová, alabando a Jehová. Se alegra con el que se alegra y también se duele con el que se duele. El manso está poniendo su mirada en Jehová y está siendo librado de sus temores y de la vergüenza.
Ahora, como último punto, ¿cómo se comporta el manso al ser atacado? ¿Cómo se ve el comportamiento del manso cuando está sometido al ataque? Quiero que vayamos aquí a 1 de Pedro 3:15. Como hemos estado viendo, algo que caracteriza al manso es un comportamiento humilde y gentil desde su sometimiento a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando el manso es atacado? ¿Cómo entender cómo debe reaccionar el manso? 1 de Pedro 3:15. Amén, buenas noches. Reconocer internamente la santidad de Cristo como Señor. Si alguien os pide explicaciones de vuestra esperanza, estad dispuestos a defenderla, pero con modestia y respeto. Entonces dice en el griego que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que os demande razón. Aquí seguramente Pedro está recordando al Señor Jesús como muchas veces fue atacado y probado con interrogaciones, pero él siempre estaba preparado para responder con mansedumbre. Él respondía con diálogos amables, con argumentos sólidos. Nunca respondió con sentirse ofendido o atacado, nunca respondió con gritos y humillando a los demás. No, no, no. Él miraba los ataques como oportunidades para exponer la verdad, para enseñar a todos los que oían. Según John Stott, el adjetivo griego para praus o manso significa suave, humilde, considerado, cortés, y por supuesto es el ejercicio del dominio propio sin el cual estas cualidades serían imposibles. Las dos personas que la Biblia nos dice que eran altamente mansas es obviamente primero nuestro Señor Jesús, pero es algo interesante que en Números 12:3 nos dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y cuando nosotros pensamos en Jesús y en Moisés, ninguno de ellos era de carácter débil y fluctuante. Sus voluntades eran firmes, pero ellos eran ejemplares en someterse a la voluntad de Dios y por lo tanto eran libres de arrogancia en su relación con los demás, no eran prepotentes en su relación con los demás. Nosotros vemos en Números 14, 4 y 5, cuando quisieron volver a Egipto, dice que Moisés se postró sobre su rostro delante de la multitud. En Números 14, 13, cuando vemos que Dios se enoja y jura que no entrarán en su reposo, Moisés responde a Jehová y dice: Señor, no los mates. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para hacerlos morir en el desierto. O sea, él no está nunca atacando. Cuando está hablando con la gente, les dice, por ejemplo, cuando atacan a Moisés y a Aarón y les dice: ¿acaso solo con ustedes está Dios? Dice que Moisés en Números 16:4 se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. O sea, él no se defendió, él no dijo: es que Dios me puso a mí, Dios me dio a mí la vara, Dios se me mostró a mí en la zarza. No, no, no. La actitud de él fue humilde, se postró delante de Coré y le dijo: dejemos que Dios muestre. Si Dios muestra que ustedes, no hay pena, yo me quito de mi cargo. Y a mí no me interesa el liderazgo. Pero dejemos que Dios sea el que muestre a quién él ha llamado. Cuando Aarón y María, sus hermanos, lo atacan, lo mismo. Él no se defiende, es Dios quien lo defiende. Cuando la gente lo ataca y peca, él ora a Jehová para que perdone a la gente. Y ante la gente solamente, digamos en Números 14:40 les dice: ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Esto no les saldrá bien. No suban. Entonces vemos cómo constantemente Moisés no está defendiéndose a sí mismo, sino Dios es el que lo está defendiendo y no está atacando al pueblo, sino está intercediendo por el pueblo. Hay una ocasión donde Moisés se enoja, pero aún así no ataca a la gente, sino a quien golpea es a la roca, que es figura de Cristo, y de alguna manera lo hace porque no medita, no recuerda, sino que en medio de todo él sí se enoja, pero aún así él está conteniendo su ira para no descargarla en el pueblo, para no defenderse ante el pueblo.
Carson dice, la mansedumbre es un deseo controlado de ver los intereses de que los intereses de los demás avancen antes que los propios. Piensa en la deferencia de Abraham a Lot. Eso fue mansedumbre. Él no dijo, yo salí primero, a mí me llamó Dios, a mí me habló Dios, yo voy a elegir y tú te quedas. No, no, no. Él dijo, Lot, ¿a dónde quieres tú ir? Elige tú y donde tú no elijas yo voy a ir. Vemos que constantemente David fue otro, que él cuando aquella vez lo quisieron matar, él acudía a Jehová. Señor, subiremos, Señor, iremos, Señor, iré a la guerra. O sea, un constante sometimiento a la voluntad de Dios. Él nunca se defendió de los ataques de Saúl. Él no agarró la lanza y se la tiró de vuelta. Él no atacó de alguna manera a aquellos que estaban atacando para matar. Obviamente, en temas de guerra, él defendió su pueblo, su ciudad y el nombre de Dios, pero eso es a lo que estamos llamados a hacer. Y ahí es donde entra un mayor entendimiento de la mansedumbre. El manso es alguien que si algo va a defender, es la verdad de Dios. Pablo fue un hombre también, es un excelente ejemplo de mansedumbre. Cuando a Pablo lo atacan, Pablo dice, no nos defendamos, demos lugar a la ira de Dios. Pero cuando atacan el evangelio que él predica, entonces él sí lo defiende y escribe con mucha fuerza la carta a los Gálatas para defender el evangelio, la verdad de Dios. Cuando en Corinto ponen en duda su apostolado, lo que está en juego no es su nombre, lo que está en juego no es su gloria, lo que está en juego está en juego las palabras que Cristo le encargó. Y entonces él defiende su apostolado no por defender su grandeza y su orgullo, sino por lo que está en juego. Lo que está defendiendo es la revelación divina y la dignidad del evangelio. Entonces él dice, ¿acaso no soy apóstol? ¿Acaso no les demostré? ¿Acaso no les hablé? ¿Acaso Cristo no me comisionó? No sigan a esos falsos apóstoles que solo los están engañando, que son enemigos de la cruz. No, 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 el verdadero evangelio es el que yo les predique, y si él se defiende, no es a él, no es su persona lo que él está defendiendo, sino es la verdad que le fue encomendada. Y es lo mismo Cristo. Cristo, cuando lo atacaron a él no se defendió, y eso lo vemos en la crucifixión y en la última noche. Pero cuando atacaban la verdad, él defendía. Cuando atacaban si Juan había venido o no de Dios, él defendía la palabra de Dios dada por medio de Juan y la palabra de Dios que con la que él abría su boca. Él siempre atacó. Cuando vio los mercaderes en el templo, defendió que la casa de Dios debía ser casa de oración. Pero no lo estaban atacando a él mismo. Él no se enojó por enojarse. Era la defensa de la gloria de Dios. Como preguntas de reflexión, haciendo una evaluación sincera, ¿qué tanto le has rendido a Dios el gobierno de tu vida? ¿Qué tanto te has dejado domar por él, si pudiéramos usar ese término? ¿O hay áreas en las que todavía te rebelas y buscas tener el control de ciertas áreas de tu vida? ¿Buscas vivir en total obediencia a Dios o a tus propios deseos o opiniones? ¿Qué tanto discutes con otras personas? ¿Comprendes que no es realmente sabio discutir? ¿Notas la diferencia entre estar preparado para responder dudas genuinas que desear tener la razón? Hay una diferencia. ¿Cuál es tu evaluación de ti mismo? ¿Estás consciente que tus dones, tus talentos y tus habilidades te fueron dados para servir a Dios y no para servirte a ti mismo? ¿Te ves a ti mismo como se veía María a sí misma? He aquí el siervo o la sierva del Señor, que ante cualquier palabra y orden de Dios está dispuesto o dispuesta a decir, hágase según tu voluntad. No a decir, no, pero es que eso no me parece, pero es que eso no es lógico, pero es que yo no me voy a dejar. No, no, no. Está dispuesto a decir, Señor, sea como tú quieras, aún en perjuicio mío, como dijo Jesús en Semaní y como dijo María cuando el ángel le dio la noticia. Y ahí viene una pregunta crucial. ¿Reside tu valoración de ti mismo
en el valor que tu rey te ha concedido? ¿O has puesto tu valor en compararte con otros? ¿Te das cuenta que el manso puede servir a otros, pero solamente porque primero sirve a su rey, y ahí radica su valor, su importancia, en ser siervo de Dios, en estar dirigido por Dios, en la guianza de Dios sobre su camino, sobre su carrera? Espero que con esto nos haya quedado claro qué es el llamado que Cristo nos está haciendo. Porque las palabras de Cristo, al decir bienaventurados los mansos, es una invitación a imitar, a procurar, a seguir esta cualidad llamada mansedumbre, sabiendo que eso es necesario para la verdadera felicidad que solo está en Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque has tenido a bien revelarte a nosotros por medio de tu palabra. Perdónanos por todas las ocasiones que hemos oído tu palabra para argumentar contra ella, para solamente discutirla, para solamente investigarla, para solamente analizarla, pero que no la hemos oído con el deseo, con la necesidad de obedecerla y de practicarla. Señor, queremos venir ante ti para someternos a tu voluntad y a tu gobierno. Queremos verte a ti como nuestro rey, como digno de toda nuestra obediencia. Nos humillamos ante ti, nos sometemos ante ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas a vernos a nosotros mismos como tus siervos, como tus súbditos, sabiendo que no somos mayores que nuestro Señor. Y sabiendo, Señor, que el vernos así nos permite ver a los demás también como tus siervos, como tus hijos, como tus amados, como aquellos por quienes tú también moriste y aquellos a quienes tú también llamas a tu reino. Señor, ayúdanos a servirte a ti y a servir a otros con un espíritu de mansedumbre, a ser prontos para llevar las cargas de los otros, para comprender, para servir, para ser amables, para ser gentiles. Que cuando nos ataquen no respondamos con ataque, ni busquemos defendernos a nosotros mismos, pero que sepamos defender tu verdad cuando es tu verdad la que es atacada y cuando es tu evangelio el que es atacado. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén.